Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo presentaremos nuestro trabajo final sobre un modelo de simulación del proceso de producción de chocolate relleno en barra utilizando el software Arena. Los integrantes del grupo se muestran en pantalla y son Alvarado Panduro Ariana, Laura Espinosa Valeria, Vilcayabri Rojas Yanela y mi persona Adriano Cervantes Catering. El resumen ejecutivo. En el presente trabajo se abordan los antecedentes del proyecto, enfocándose especialmente en el incremento de la productividad, mediante propuestas de mejora que hacen uso del software de simulación. Asimismo, se definen los conceptos fundamentales de materias primas y las etapas del proceso. En el segundo apartado se definen los objetivos de investigación, las limitaciones y restricciones, asimismo también el esquema del diagrama de procesos de operaciones de la elaboración del chocolate en barra con relleno. En el tercer capítulo se describen las características de la planta, sus dimensiones y la descripción detallada de las fases del proceso productivo. En el cuarto capítulo se desarrolla la construcción del modelo mediante la identificación de variables de entrada y salida, la identificación de parámetros, el lote de producción y el análisis de los datos simulados. En el quinto capítulo se realiza el test estadístico para evaluar las entradas y salidas y corroborar los datos y la relación existente entre ellos. En el sexto capítulo se simulan las interacciones del modelo a fin de comprender los procesos a profundidad e identificar los cuellos de botella. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Bueno, el chocolate es un producto valorado en la confitería, con un crecimiento esperado en el consumo interno debido a la diversificación de productos. Actualmente, el consumo promedio es de 700 gramos por persona, indicando un considerable potencial en el mercado peruano. Con exportaciones de 25 millones de dólares, el chocolate es también significativo en el comercio exterior. En este contexto, el chocolate en barra con relleno destaca como uno de los productos más prometedores, siendo aún más atractivo cuando representa una alternativa saludable y natural. Su producción eficiente y de alta calidad requiere un enfoque sistemático. Y bueno, este trabajo propone un modelo de producción de chocolate en barra con relleno utilizando el software Arena, que permite simular, analizar y optimizar procesos productivos complejos. Por ello, se analizará el proceso productivo identificando las variables y limitaciones, construyendo un modelo y presentando los resultados. Antecedentes del sector. Primero tenemos el sector industrial alimenticio chocolate, bueno, donde la industria alimentaria abarca todos los procesos de tratamiento, transformación, preparación, conservación y envasado de productos alimenticios, siendo fundamental para la cadena alimentaria global. Dentro de este ámbito, el sector industrial del chocolate se distingue por procesos como el horneado, desmenuzado, mezclado y el prensado del cacao, enfocándose especialmente en asegurar la calidad y seguridad de sus productos frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. La materia prima del chocolate, el cacao, se cultivaba en Mesoamérica desde al menos el año 1900 a.C. Las civilizaciones mayas, aztecas e incas apreciaban las semillas del cacao y las utilizaban para preparar una bebida amarga y espumosa denominada como chocolate. Luego se dio la expansión a América. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, descubrieron el chocolate y lo introdujeron en Europa a principios del siglo XVI. Inicialmente, el chocolate fue consumido como una bebida, pero con el tiempo se desarrollaron técnicas de procesamiento que permitieron la producción de chocolate sólido. Es así como durante los siglos XVIII y XIX se da la industrialización y globalización, ¿no? La industrialización del chocolate experimentó avances significativos con la invención de la prensa en 1828, que permitió separar la manteca de cacao del polvo de cacao, facilitando así la producción masiva del chocolate en barra. Y es así como en el siglo XX, la globalización impulsó la innovación en la industria del chocolate, introduciendo nuevos sabores como el chocolate con leche, chocolate blanco y rellenos que ampliaron su popularidad a nivel nacional. Posteriormente, en el siglo XXI,
la industria del chocolate viene enfrentando desafíos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social, impulsando iniciativas como la certificación de sus productos y prácticas éticas en la cadena de suministro para asegurar un desarrollo sostenible y ético. El objetivo del proyecto, la presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar la simulación del proceso productivo de chocolates rellenos con quinoa, almendra y aguaimanto en presentación de barra, con la finalidad de obtener un producto competitivo a nivel nacional y tener un mayor control de las unidades que se pueden producir con el sistema actual de producción. El alcance del proyecto. En este apartado veremos una descripción detallada de los productos, empezando por la denominación del producto, que es una tableta de chocolate a base de cacao relleno con quinoa, aguaimanto o almendra. Los ingredientes o insumos principales son los granos secos de cacao, el azúcar pulverizada, el aguaimanto, la almendra, quinoa y otros aditivos. Las etapas del proceso productivo comprenden el pesado, el molido, prensado, mezclado, refinado, conchado, temperado, moldeado, desmoldado, empaquetado y encajonado. El peso aproximado de la tableta es de 100 gramos y las dimensiones del producto son aproximadamente de largo 15 centímetros, de ancho 8 centímetros y un espesor de 0,5 centímetros. A continuación, mi compañera continuará con la exposición. Bueno, ahora yo voy a seguir con los antecedentes del proyecto. Tenemos primero el trabajo realizado por Valdivia en el año 2016, que es el plan de mejora de la productividad a través del software Arena, en el caso fábrica de chocolate orgánico. En este se desarrolló una simulación utilizando Arena a partir de datos recopilados del sistema de procesamiento de chocolate orgánico de la empresa Artocat. Este trabajo tenía como finalidad poder mejorar el método de trabajo actual al conocer diferentes indicadores clave, como lo son las unidades procesadas totales, los tiempos de ciclo por estación, los tiempos de cola. Es así como se obtuvo la simulación que podemos ver en la imagen y a partir de ello se realizó utilizando Input Analyzer un análisis de datos obtenidos con una distribución normal y se logró obtener los datos, los indicadores que se habían proyectado. Luego, en el trabajo realizado por Brito y dos autores más en el año 2018 del diseño de una planta procesadora de productos derivados del cacao bajo una simulación de Arena Rockwell Software a partir de un estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Este fue un estudio detallado, pero enfocándonos en el tema de la simulación, se obtuvo la que podemos ver a partir de datos recopilados. Como podemos ver, aquí utilizan elementos de entrada como create, assign, process, decision, y para finalizar, de salida, que es dispose. Esto se realizó con la finalidad de poder proveer información acerca del proceso productivo y que se tomen mejores decisiones relacionadas a este. También al finalizar esta simulación se realizó un análisis del modelo a partir de dos réplicas, en la cual se obtuvieron datos entre 170 como máximo y 164 como mínimo. Esto reflejaba su máxima producción y mínima producción que se logra con este sistema actual que estaban utilizando. Luego tenemos el trabajo de López del año 2016, modelado y simulación en arena de sistemas de procesos continuos. Esta simulación que podemos ver en la parte de abajo es del proceso productivo de azúcar. Y en esta simulación de este trabajo utilizaron la herramienta Plot para poder tener este primer gráfico que es sobre la entrada del flujo del jarabe que utilizan en el proceso productivo. Y por este lado tenemos la gráfica del nivel del depósito 1 de azúcar que utilizan. Ahora, en los términos básicos, tenemos primero el cacao grano seco. Serían las semillas que son fermentadas y secadas
al ser recolectadas después del árbol del cacao. Luego, la pasta de cacao es lo que se obtiene de las habas de cacao tras ser fermentadas, secadas, también son tostadas y luego se muelen en finas partículas y es así como se obtiene la pasta de cacao. La lecitina es un compuesto químico que está conformado por ácidos grasos, ácidos fosfóricos, glicerol y colina. Este en la industria del chocolate es utilizado como emulsionante y se puede obtener de manera natural en las yemas de huevo, en las habas de soya y en las semillas de girasol. En el caso del proceso de la empresa, ellos utilizan la lecitina que proviene de la soya. Ahora, la manteca de cacao se extrae del licor de cacao y este al ser procesado representa un 50% del licor. La guianduja de almendras son las almendras tras ser trituradas y molidas. Las almendras, al poseer un aceite, este permite que tras pasar por este proceso quede como una crema. La panela es lo que se obtiene tras el cristalizado del jugo de la caña de azúcar. Y este tiene un alto contenido de melaza. Ahora, el conchado es el proceso en donde se eliminan los sabores ácidos y se refina la pasta de cacao. En específico, se refinan los sólidos de cacao, donde se encuentran el sabor, el color y el valor nutricional. Este proceso consiste en mezclar y someter la masa de chocolate a esfuerzos de corte para poder airearla y así bajo ciertas condiciones de tiempo y temperatura. En el refinado o molienda, el- es el proceso donde las semillas de cacao se convierten en un polvo fino y luego en un chocolate suave. Esto se logra tras ser molidas a una velocidad y potencia durante horas o días. En el proceso de la empresa, esto dura eh, aproximadamente 64 horas. Y este proceso permite reducir las partículas de gran tamaño, se elimina el contenido de agua del agua contenida en la materia prima y cualquier sabor volátil que no sea deseado en el chocolate, en el sabor del chocolate. Luego, en los objetivos. Nuestro objetivo general es la simulación del proceso productivo de chocolate relleno utilizando el software Arena. Sin embargo, también tenemos objetivos específicos, como lo es identificar los procesos productivos y de calidad para la producción de chocolate, determinar las variables de entradas y salidas de cada proceso productivo, ya que como pudimos apreciar en los antecedentes, antes de poder realizar el modelado de una simulación, es importante recolectar información que pueda apoyar que esta simulación sea lo más precisa. Luego, para ya el modelado de la simulación, eh, tenemos el desarrollar el modelado utilizando variables, entidades, procesos, atributos, entre otros. Generar gráficas en el modelo utilizando las opciones Level, histograma y Plot. Eh, para finalizar, tras obtener datos de la simulación, tenemos el realizar un reporte de análisis de los datos obtenidos, generar reportes con entidades aleatorias y la herramienta de Input Analyzer. En nuestras limitaciones o restricciones, en relación al software que estamos utilizando, que es Arena, este presenta una capacidad de entidades limitadas. En relación al proceso productivo, tenemos las condiciones ambientales, ya que, por ejemplo, la temperatura y la humedad son condiciones que en ciertos procesos no son controlados, por lo que al no poderlos definir por su variabilidad, esta variabilidad no se podrá ver reflejada en la simulación. Luego, la calidad y disponibilidad de la materia prima es algo que afectaría los tiempos designados en la simulación. Y también en la simulación tenemos definido que cada vez que se requiera de cualquier materia prima se podrá encontrar. Pero esto es algo que en la realidad es algo que puede suceder que ya sea de cacao o de otro ingrediente, no se tenga disponibilidad en el momento y esto
no se va a poder ver reflejado en la simulación. También en todo el proceso productivo existen procesos largos, como lo es el refinado. Tiene un proceso, un periodo de espera muy largo. Luego, la diferencia de experiencia entre trabajadores. Esto también puede afectar los tiempos definidos dentro de la simulación. Y por último, la falta de datos precisos y detallados en ciertos procesos también puede afectar y limitar la simulación. Para definir el sistema, realizamos un DOP. Este comienza, como podemos ver, con la entrada del cacao, de los granos secos de cacao orgánico. También ingresan lo que serían otras materias primas como la panela, la manteca y la lecitina. También tenemos un punto clave donde se encuentra ya el rellenado, donde puede ingresar el aguaimanto, la almendra o la quinoa. Y aquí continúa y tenemos también en esta primera parte ya el chocolate en barra relleno. Sin embargo, luego continúa con un proceso que se encuentra relacionado al empaquetado. Es así como tenemos 25 actividades, 25 procesos. eh, Entre ellos son operaciones, inspección y combinadas. Bueno, ahora daré el paso a mi compañera. Gracias. Se procede a explicar las características de la planta tomando en consideración el factor servicio y el factor edificio. El factor servicio tiene tres subcomponentes referido al hombre, máquina y material. Respecto al hombre se tienen las vías de acceso, quiere decir las salidas de emergencia necesarias para garantizar la seguridad de los operarios. Se tienen también las oficinas. Dado que hay muy poco personal, es un área dividida en dos espacios para el gerente y la secretaria que consta de su escritorio y los suministros necesarios de oficina. Respecto a la iluminación, esta debe ser ergonómica y se toma en consideración la potencia, el consumo de energía y la tecnología empleada en los focos. La ventilación en ciertas partes es de tipo natural y dentro de planta de tipo eléctrica, dada las altas temperaturas producto del proceso. Relativo a la máquina tenemos lo que es el mantenimiento preventivo, un área que cuenta con las herramientas necesarias tanto para el mantenimiento como la reparación en caso de fallo. Se tiene la protección contra incendios y los equipos como extintores para la prevención de siniestros. Se tiene también lo que es la instalación eléctrica fundamental, dado que los equipos funcionan con esta fuente de energía y se requiere de una distribución adecuada para un funcionamiento óptimo y eficaz. Relativo al material, tenemos lo que es la calidad. Eh, Se supervisa cada uno de los procesos a fin de identificar oportunamente algún fallo en el producto. Luego tenemos lo que es la inspección, que es el control de mermas y producto rechazado. Finalmente tenemos el control de producción, que consiste en tomar en consideración el tamaño del lote, el ingreso de materias primas y con qué frecuencia. Para este caso tenemos que por cada lote producido se tienen 115 displays, que cada uno cuenta con 18 unidades de chocolate en barra relleno. Respecto al factor edificio, se rige por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuenta con suelos y paredes lisas para garantizar una correcta limpieza y un techo de metal, ya que es económico y resistente ante desastres ambientales y tiene una amplia durabilidad, de alrededor de 70 años aproximadamente. Respecto a las dimensiones de la planta, tenemos en el plano la ubicación, la distribución de la maquinaria. Tenemos la tostadora, descascarilladora, molino, homogenizador, prensadora, mezcladora, conchado, temperado, moldeador y el empaquetador. En el plano se ve que las dimensiones son de 17.1 por 20 metros aproximadamente. Ahora pasamos con la descripción del proceso y asimismo las entradas y salidas de cada uno de ellos. Inicialmente ingresa el cacao en grano seco. Es una entrada de aproximadamente 50 kilogramos y luego del proceso de selección se tiene una merma del 5%. Estos granos ingresan al proceso de tostado, que lo que se busca es desarrollar el sabor, eliminar las bacterias y aflojar la cáscara. De aquí se tiene una merma del 2%.
Y luego se pasa al proceso de descascarillado en la descascarilladora. Se retiran las cáscaras y se tiene un residuo de alrededor del 28% del peso original. Luego de esto se tienen los nibs de cacao que entran al proceso de molido, que reduce alrededor de 10 veces el volumen inicial. De aquí se tiene una pérdida de alrededor de 0,5%. Luego de ello se ingresa al proceso de refinado, donde la pasta de cacao obtenida del proceso de molido eh, es sometido a determinada temperatura por un periodo de 35 minutos. Luego de ello se agrega la panela, se mezcla por 30 minutos y luego se adiciona la manteca de cacao y la lecitina de soya. Este pasa por un proceso de mezclado bajo supervisión alrededor de 8 horas. Luego de ello se entra al proceso de conchado, que es como una extensión del proceso de refinado, solo que ese se realiza a menor velocidad y por un periodo de alrededor de 64 horas. Luego de ello se realiza el temperado. Se calienta, se enfría el chocolate y luego se vuelve a calentar con la finalidad de derretir los cristales de tipo, los distintos tipos de cristales. Luego tenemos el proceso de moldeado. El chocolate se coloca en los moldes para darle la forma de casquillo y se lleva a enfriar, lo que se denomina el proceso de cristalizado. Luego de que las tapas ya han endurecido, se rellenan con lo que es la yanduja de almendras, la granola de quinoa y el aguaimanto deshidratado ya tostado. Luego de ello son sellados con el chocolate que fue apartado ya en el proceso de moldeado. Se tapan los casquillos y se tiene una merma del 0,5%. Luego de estos son llevados a refrigerar, lo que también se llama un segundo cristalizado, y luego se lleva a desmoldar. Luego de ya tener listos los casquillos rellenos y tapados, son envueltos y sellados. Esto se denomina el primer empaquetado. En el segundo empaquetado son llevados a cajas individuales para luego ser colocados en displays de 18 unidades. Aquí tenemos el proceso de la yanduja de almendras, que es una pasta que se obtiene de moler y triturar las almendras y obtener una pasta fina producto de los aceites que contiene. Aquí tenemos el ingreso de alrededor de 8 kilos de almendras que luego de ser seleccionadas se tiene una merma del 2%. Estas pasan al proceso de tostado con una merma del 5% y luego son procesadas. Finalmente, el puré de almendras obtenido de este procesado se mezcla con el chocolate y el jarabe de agave para ser batidos y obtener el relleno de almendras. Finalmente tenemos el proceso de aguaimanto, en el cual el aguaimanto entra ya deshidratado, es seleccionado con una merma del 3% y es tostado con una máquina. De aquí se tiene una merma o producto defectuoso del 10%. En el desarrollo del modelo tomamos en cuenta determinadas variables como lo son temperaturas y tiempos. En el proceso de tostado de cacao, este se somete a 130 grados centígrados durante 35 minutos para desarrollar sabor y aflojar la cascarilla. Luego son enfriados por 10 minutos y son llevados al proceso de descascarillado con el 28% de merma antes mencionado. Luego se lleva el proceso de molienda para reducir el tamaño y en el proceso de refinado es sometido a 50 grados centígrados durante 30 minutos. Luego de ello ingresa la panela, luego de un intervalo la manteca de cacao, la lecitina y son mezclados por 8 horas. El proceso de encochado que se desarrolla a menor velocidad se da por 64 horas. Esto siempre bajo supervisión. Luego estos son temperados a 21 grados centígrados. Son llevados a moldes y cristalizados inicialmente a 46 grados, enfriados a 21 y finalmente a 30 grados para eliminar los cristales inestables. Luego de estos son llevados a rellenar, sellar, enfriar y finalmente desmoldar y empaquetar. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de las iteraciones en la construcción.
Podemos mencionar que se aplicarán un número de 5 réplicas que representan 5 lotes de producción. Además, mientras mayor sea el número de réplicas, mayor, se obtienen resultados más precisos para evaluar diferentes escenarios, condiciones de operación y desempeño en cada lote de producción. Se puede ver que en cada réplica los valores no cambian significativamente, como pueden observar en la réplica 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de ello, aplicamos lo que son los test estadísticos. Los test estadísticos se aplicaron en cada uno de los ingresos de materia prima. Por ejemplo, en el ingreso de cacao en seco, en el cual podemos ver que este ingreso está determinado por una distribución Weibull, ¿no? Que es igual a 43.7, Weibull de 1.5 y 3.27. Luego tenemos lo que es el ingreso de panela orgánica, ¿no? El ingreso de panela orgánica está determinado por una distribución beta de igual de 7 más 2 por beta de 0.951 y 0.83. Luego tenemos al ingreso de almendras crudas, los cuales están determinadas por eh, una distribución ERLA, ¿no? Que es igual a 15 más ERLA 0.00462 y 8, ¿no? Luego tenemos el ingreso de aguamanto deshidratado, el cual está determinado por una distribución normal con una media de 28.5 y una desviación estándar de 4.2. Luego de ello tenemos las simulaciones y las interacciones de los modelos. Podemos mencionar que simular las interacciones de los modelos, bueno, esto se desarrolla en cada uno dentro del proceso de producción para la obtención de chocolates en barra con distintos rellenos, ya sea almendras, cacao, almendras, agua de manto, quinoa, ¿no? Mm, para ello se tuvo que identificar el proceso de conchado como el cuello de botella principal, dada su capacidad máxima de 60 kilogramos. Además, se establecieron las siguientes variables a fin de representar el ingreso total en kilogramos de las principales materias primas por lote de producción. Primero se tuvo las almendras para el ingreso de las almendras crudas, el agua de manto para el ingreso de agua de manto deshidratado y el grano, ¿no? Más 50 para el ingreso de cacao en grano seco, como se puede ver acá. Ujú. El ingreso de agua de manto, que es más 6, pero fueron 10 iteraciones, entonces es 6 por 10. Acá lo mismo, para el ingreso de grano era 50, pero son 10 iteraciones, entonces sí, 500. Lo mismo para las almendras crudas. En la siguiente figura, que podemos ver acá del ingreso de grano de cacao, podemos observar que se ingresa el cacao, luego el cacao en seco pasa por un proceso de pesado, luego por un proceso de selección, luego de ahí se eliminan las impurezas y las que están bien van por un proceso de tostado. Y también podemos mencionar que se puede ver que siempre es un ingreso de 8% de almendras crudas para la obtención de un 2% de merma, como se ve en el ingreso de almendras crudas, ¿no? Por eso es que les decía que eran 10 veces la interacción. Se ingresa 8 y salen 2% de los 8 kilos, ¿no? Podemos mencionar que primero en este proceso para la producción de almendras, para los chocolates rellenos, estas almendras pasan por un proceso de pesado igual y un proceso de selección donde se ve la merma y luego las almendras que están bien o que cumplen con los estándares van por un proceso de tostado. Luego de ello tenemos al proceso del aguaimanto, ¿no? Donde ingresan, como les decía, 6 kilos, pero esto es por 10, ¿no? En 10 iteraciones. Estos aguaimantos son por un proceso pesado, igual también por un proceso de selección, donde se eliminan el 10% y el 3%, y luego se pasa por un proceso de trozado, y luego el aumento trozado pasa por un proceso de inspección, donde se elimina el 10% del aguaimanto seleccionado y trozado anteriormente. Luego de ello podemos observar el gráfico de ingresos de insumos para elaboración de relleno, más que nada para ver cómo varía cada uno de estos tres con respecto al tiempo, pudiendo concluir que lo siguiente, que la industria del chocolate enfatiza mucho la calidad y la seguridad, así como la sostenibilidad de sus productos. Es por eso que dentro de su proceso nos enfocamos en chocolate orgánico. Esto también se refleja en los procesos rigurosos y controlados en la producción moderna del chocolate, los cuales son fundamentales para asegurar la calidad del producto final y minimizar los riesgos biológicos, químicos y físicos asociados. Luego,
También podemos concluir que la globalización ha ampliado mucho el alcance de esta industria, facilitando la introducción de nuevos sabores, formatos, además de abordar desafíos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social. También se identificaron y analizaron los procesos de producción y de calidad necesarios, así como también se determinaron las variables claves y se desarrollaron modelos de simulación detallado en donde se pudo incluir procesos como el pesado, el tostado, el descascarillado, el refinado, el conchado, el temperado, el modelado, el rellenado, el serial, cristalizado y el empaquetado. Las limitaciones dentro de este proyecto es que hay una restricción de la capacidad del software Arena, ya que como es una versión free, no se pueden realizar todas las iteraciones necesarias, ¿no? Como no se puede tomar pesos o esas pesas que sobrepasen o no deben haber 150 unidades dentro de todo el proceso, ¿no? Luego de ello podemos concluir adicionalmente que la simulación de procesos productivos utilizando el software Arenas no solo nos ha permitido identificar y optimizar las etapas críticas, sino que también se contribuye a la mejora continua del proceso de producción de barras de chocolate relleno. Además de que también se presentaron resultados detallados de los reportes generados por la simulación, los cuales fueron validados con el test estadístico. Ujú. Como recomendación, eh, primero podemos afirmar que la utilización de la gestión de inventario la- eh, en este aspecto ya te recomendable implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real para monitorear las materias primas como el cacao, quinoa, almendra y agua de manto. De esta forma, se puede asegurar la disponibilidad continua de los ingredientes y evitar interrupciones durante la producción y se evitan también lo que son los cuellos de botella durante la distribución, como se mencionaba. También se recomienda mucho la automatización de los procesos. Esto es mediante la implementación de tecnologías como el iOS, el IoT, el Internet de las Cosas, que ayudan a mejorar la precisión y la eficiencia del proceso, ¿no? Se puede implementar lo que son, como mencionaban, los sensores, los actuadores. También se recomienda hacer mejora continua mediante el simulador, ya que esta herramienta, o sea, la simulación nos permite identificar cuellos de botellas, como le mencionaba antes, optimizar los tiempos de ciclos y mejorar la adquisición de los recursos, utilizando también utilizando esta herramienta, la simulación de manera periódica, también nos permite ajustar los parámetros y evaluar las alternativas de mejora durante el proceso. Y de este punto podemos mencionar que nos ayuda a reducir costes, ¿no? Costos. Asimismo, podemos recalcar que nos ayuda también a capacitar al personal, es decir, nos permite identificar los tiempos muertos y hacer una mejor gestión de tiempo. Y por último, el software Arena, bueno, se recomienda ver el tema de las prácticas de desarrollo sostenible, justo con el fin de tener una cadena de suministro más, como se mencionaba, la redundancia sostenible y que permite también optimizar el costo de la energía, o sea, el consumo de la energía y también la aplicación de la economía circular, ¿no? Y por último, también se recomienda utilizar indicadores de desempeño, es decir, KPIs que nos permiten definir y monitorear el rendimiento del proceso de producción de los chocolates rellenos, ¿no? De aguamanto, almendra. Esto con el fin de llegar a meta establecida por la gerencia. Ujú. Y eso es todo. Muchísimas gracias.